bien, ya todo listo. Ok. Hola a todos y sean bienvenidos a este especial de Halloween. El día de hoy vamos a hablar acerca de Espérate. ¿Cómo que especial de Halloween? todas de un especial de Halloween. A ver, te das cuenta de que ya pasó octubre, ¿verdad? A ver, ¿qué fecha es? Pues ya es noviembre. ¿Qué? A ver, ¿cuándo fue nuestro último video? En octubre. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad pasó tanto. Hola a todos, mi nombre es Chris FDG, muchas gracias por entrar a este video. Es un gran gusto en volver a verte, mi querido amigo o amiga. Voy a hablar en otra ocasión o básicamente resumir en este video lo que es de por qué me ausenté tanto. Y pues para resumir resulta que pues estamos ya en noviembre y como saben esto es Latinoamérica, así que pues ya saben, nos adelantamos a las fechas navideñas en este mes, estuvimos decorando y aparte de que estuve ocupado ya que pues estamos remodelando y pintando mi casa, así que ya tal vez en los próximos videos verán que esta pared ya no será azul, sino que tal vez será de otro tono, así que no sé, ahí si lo notan, pues muy bien, y pues ya dije mis cosas, así que ya pueden tener sus antorchas un poco bajas, por favor. Pues bueno, para iniciar este video vamos a hablar acerca de un tema que ya tenía muchísimas ganas de las cuales hablar. Y es que, a ver, te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste una serie? Y dime, ¿alguno de esos personajes te gustó, aunque sea un personaje secundario, te gustó más que un personaje que fuera el protagonista de esa historia? Como que por ejemplo hayas visto Attack on Titan y te haya gustado más Levi que Eren, o que hayas visto alguna parte o alguna película de Star Wars y te haya gustado más algún personaje secundario como algún villano como Darth Vader en vez de Luke Skywalker, o que hayas tenido que ver algún, yo que sé, algún videojuego y que te haya gustado más algún personaje secundario que el propio protagonista. Y es que sí, hay algo de lo cual quería hablar acerca del día de hoy y es acerca de cómo es que nos gustan más los personajes secundarios que los propios protagonistas de alguna historia. Y créeme, esto ha pasado muchísimo, e incluso más en las series y películas actuales que en lo que ha pasado anteriormente en obras ficticias pasadas. Por ejemplo, creo que he visto que más gente habla acerca de Chimuelo que de lo que habla del propio Hippo, o que hay incluso más gente que habla de Baymax que de el propio Hiro de Big Hero 6, o que hay más gente hablando de Stitch que de Lilo. Hay personajes secundarios que simplemente se llevan más la atención, ya sea porque están más tiempo en pantalla, o porque nos quedan muchísimo mejor, ya sea por su desarrollo de personaje, o porque tienen alguna característica o algo de su personalidad o de su carácter que nos atrae más que el del propio protagonista. Que nosotros buscamos en un personaje secundario algo que es de lo que quiero hablar, el primer punto acerca de esto. Los personajes secundarios tienen lo que un protagonista carece de ello. Por ejemplo, te voy a dar alguna que otra explicación, algún que otro ejemplo. Por ejemplo, en algunas ocasiones vemos alguna película de Marvel donde vemos algún superhéroe que es súper poderoso y que simplemente es invencible, que es un término llamado Mary o Garisu, que son básicamente, estos términos se usan cuando se habla de algún personaje ficticio o persona que no tiene defectos, que es súper fuerte, que es casi perfecta y que es muchísimo mejor que los personajes que la rodean. Este es el punto. La mayoría de personajes que nos topamos en películas de superhéroes, por ejemplo, simplemente llegan a ser carentes de ese atractivo humano, características humanas que hacen que nosotros empaticemos con esos personajes. Y hay a veces algunos personajes secundarios que incluso son mejores que los protagonistas en este aspecto. Llegan a tener debilidades y poco a poco en el desarrollo, en lo que van yendo, simplemente están tratando de pues lidiar con sus problemas, lidiar con lo que tienen. Y a diferencia de los protagonistas que son súper poderosos y que ya lo tienen todo resuelto, ellos tienen que buscar la forma de pues tratar de arreglar sus problemas de alguna forma diferente. Simplemente tratar de hacerlo de una manera más humana y de alguna forma en la que nosotros nos podamos identificar. Una forma en la que ellos puedan hacerlo sin necesidad de tener alguna que otra característica. Alguna vez pidiendo ayuda o ya sea que alguna vez usen su intelecto o algo por el estilo. Algo parecido pasa con el ejemplo de Capitana Marvel, donde muchas personas odiaron esta película porque creen, porque el protagonista era una Mary Sue, un personaje que no tenía defectos y que muchos lo ponían como el personaje más, pero que más poderoso del MCU. Hasta los mismos directores de las películas, los creadores de Marvel Studios, o los directores,
estaban diciendo y aclarando, confirmando que Capitana Marvel era el más poderoso. Y cuando lo hicieron el más poderoso, hicieron que no tuviera mucho énfasis o que no pudiera conectar con nosotros gracias a que es un dios. Y una persona normal como espectador no puede pues empatizar con un dios a menos de que tenga debilidades o que tenga esas cosas que pues muchas personas podemos decir que conecta con nosotros. Y por eso es que muchas personas más amaron a Nick Fury que a la propia Capitana Marvel, porque nos identificábamos más con ellos y tenía una personalidad más alegre, una personalidad que es incluso más atractiva que la de la propia Carol Danvers. Y para este segundo punto que el cual quiero hablar, creo que tenemos que pasar del cine a el anime, ya que es uno de los ejemplos más grandes acerca de todo esto que puede pasar, de cómo es que un protagonista puede ser la sombra de un personaje secundario y puede ser más amado ese personaje secundario que el propio personaje principal. Ya que créanme, estoy más que seguro que hay más comunidades que aman a Itachi que pues comunidades que aman al propio protagonista Naruto. Y es que el punto número 2 es acerca de esto. Los personajes principales son desperdiciados. Aquí es donde vamos a ponernos en un tema que es casi lo contrario a el punto anterior. No le dan tanta atención al personaje principal y hace que otros personajes secundarios traten de llevar muchísimo más protagonismo. Y es muy irónico, ya que el personaje principal se supone que es el que tiene que llevar todos los reflectores y toda la atención del público. Pero bueno, el anime es uno de los ejemplos más gratos de todo esto, ya que en varias ocasiones, por ejemplo, en un anime muy popular actualmente que es Attack on Titan, un anime que es muy bueno en mi parecer, tiene una falla que es acerca de que el protagonista, más que nada en la segunda y tercera temporada, hay escenas, sin dar spoilers, donde es secuestrado, o hay partes en donde en los primeros capítulos de esas 2 temporadas secuestran al protagonista. Y es que después de eso la serie se convierte pues en un tipo reality show para tratar de pues ver quién encuentra primero a Eren, básicamente salvarlo. Y es que creo que hasta su padre, que ni siquiera aparece tanto en la serie, tiene más relevancia gracias a que pues él es causante de un gran lío en parte de la serie. Y Eren es demasiado desperdiciado, ya que vemos más de los personajes secundarios que del propio Eren, que se supone que es el protagonista, que en la primera temporada sí que tuvo más atención que en las siguientes temporadas. Y eso en sí no tiene que ver que la serie sea buena o mala solo dependiendo de esto, pero sí es un punto que le baja un poco el nivel, un detalle que tal vez muchas personas no les moleste, pero sí es muy esencial en el punto de crear un protagonista, ya que sí, está bueno crear un personaje secundario que tenga partes o momentos en donde simplemente podamos llevar nuestra atención hacia ellos, pero también no nos tenemos que olvidar, o en más que nada los creadores y los directores no se tienen que olvidar del propio personaje principal. Y no solo en Attack on Titan, sino también en otros ejemplos, como por ejemplo en JoJo's Bizarre Adventure, más que nada en la quinta parte, que es más que nada el protagonista Giorno, que básicamente no es que tenga el protagonismo tan bajo, pero simplemente es opacado por los demás personajes del grupo, ya que hay veces en donde hay más personajes secundarios que el propio protagonista y tienen más momentos buenos, y simplemente Giorno se queda opacado y es como de esos personajes que no hacen nada, pero que cuando lo hacen se lucen. Y esto no hace que Giorno sea un mal protagonista, pero hace que todos los reflectores se lleven la atención de los demás personajes, que no está mal, pero tampoco hay que olvidarnos del propio protagonista. Hay que usarlo bien, y esto no significa que tengamos que opacar a los demás personajes, pero simplemente hay que tener en cuenta de que pues el propio protagonista es el que se tiene que llevar momentos buenos, y Giorno no lo hace en ninguna parte de la serie. Y también, duela quien le duela, Dragon Ball también es un gran ejemplo, ya que hay veces en donde, por ejemplo, Goku simplemente muere o va a entrenar con Kaiosama, que básicamente solo se reduce a eso. Hay escenas donde vemos a Goku entrenando y haciéndose más fuerte y todo eso, mientras que hay otras ocasiones en donde simplemente el villano superpoderoso
Ya. Siguiendo con el tema, a Goku solo lo usan para mostrarlo en la última escena, mientras que los demás personajes están luchando contra el personaje que es el villano de la saga, todos haciendo su máximo esfuerzo. Pues simplemente Goku llega hasta el último instante, simplemente para que los demás personajes traten de debilitar un poco al villano y luego Goku ya se luzca. Y simplemente es un personaje que no es malo. Y Goku, no me malinterpreten, me cae muy bien. Es un personaje muy gracioso y es uno de mis personajes favoritos del anime. Pero simplemente hay veces en donde Goku es algo mal usado en este tipo de sagas, ya que simplemente solo lo usan hasta el final. Vemos escenas donde está peleando con él y hay momentos en donde simplemente no hace nada hasta el final de la serie. Solo hasta el final de la serie es cuando se lo usa en la mayoría de ocasiones, que no lo hace un mal personaje, no hace mal a la serie, pero sí es un detalle que sí está bueno que pudieron haber cuidado. Ahora vamos con el último punto. Si en el primer punto vimos acerca de cómo es que darle mucha atención a un personaje principal vendiéndolo como el más poderoso o simplemente como una Mary Sue o un Gary Sue llega a hartar para el espectador. Y también vimos cómo en el segundo punto vimos cómo es que era que un personaje no tuviera tanta atención al punto de que ya se notara como un personaje secundario más que un propio protagonista. El tercer punto es algo que no tiene nada que ver con esto, pero que sin duda es algo muy esencial para crear una historia y un protagonista. Y ese punto es desarrollo de personaje y personalidad. El desarrollo del personaje es esa evolución o esa transformación de un personaje ficticio acerca de lo largo de su obra ficticia, ya sea tanto física como psicológicamente, emocionalmente, o acerca de cómo es que se va desarrollando su personalidad durante todo esto, ya sea cambiando algunos dotes de él, como por ejemplo su forma física de un personaje que es todo flacucho a un personaje que ya se vuelve todo musculoso, que ya se vuelve súper fuerte, como lo sería en casos de varios animes o varias caricaturas. En videojuegos también se toma en ese tipo de ocasiones. Y también en cuanto a el desarrollo de un personaje, ya sea mental, emocional, ya de la forma en la que es, por ejemplo, la actitud o personalidad de un personaje. En casos extremos es acerca de cómo crear un personaje, acerca de cambiar sus actitudes. Por ejemplo, tenemos el caso de algunos personajes en donde, por ejemplo, llegan a ser algo arrogantes en un principio o algo miedosos. Que por ejemplo el desarrollo de personaje, un buen desarrollo de personaje sería que en una serie, ya sea larga o corta, en varios episodios vemos de cómo es que va cambiando su personalidad durante todo ese recorrido. Por ejemplo, notando algunos cambios de un personaje arrogante, de cómo poco a poco un personaje va tratando de desarrollar una personalidad muchísimo mejor. Por ejemplo, que un personaje arrogante trate de tener una actitud un poco más amable, un poco menos egocéntrica, entre otras cosas. O por ejemplo, que un personaje tímido ya trate de tener una actitud un poco más valiente, por ejemplo, en una situación donde lo requiera, o tratando de practicar con ese tipo de cosas. Pero ojo, que un buen desarrollo de personaje no significa cambiarlo de tono así como que ¡pum! Ya así simplemente se cambió de un episodio a otro. Ese es un mal desarrollo de personaje. En cambio, un buen desarrollo de personaje es hacer que poco a poco vaya cambiando su personalidad, vaya tratando de tener dudas o tratar de hacer acciones humanas para que de esa forma podamos conectar más con él y que tenga un desarrollo seguro. Ya saben, como decía la misma frase, lento pero seguro, ya que si lo haces de una manera rápida, ese personaje se podría notar que gracias a que pues a necesidad del guión, como se podría decir en algunas ocasiones, el personaje simplemente cambia porque la historia lo necesitaba, solo porque ya, como en algunas historias de Disney, porque un personaje trata de convencer de alguna u otra forma a un villano de un momento a otro de que se vuelva bueno. Simplemente si un personaje solo dice ¡pam! Ya, soy bueno, muchas gracias por decirme eso. Solo por decirle, oye, sé bueno, únete a mi equipo, no tienes que hacer esto. Yo fui igual que tú en algún momento. Ese es un mal desarrollo de personaje, no de un momento a otro lo va a hacer. Tiene que tener dudas, tiene que ser acciones que lo hagan más identificable con humanos. Un ejemplo de un personaje que cambia de actitud, por ejemplo, serían tratar de hacer de un villano bueno a malo,
Es un gran ejemplo mostrar a nuestro querido Zuko, un personaje de Avatar, la leyenda de Aang, que es un buen ejemplo de cómo es hacer un personaje, transferirlo de que sea malo a que sea bueno, ya que, por ejemplo, a lo largo de la serie vemos cómo es que Zuko tiene dudas y está dudando en varias ocasiones si es que lo que está haciendo está bien o mal, gracias a notar a su alrededor todo lo que está pasando y notar cómo es que todo lo que está haciendo está mal, y ver a lo largo de su historia cómo es que en vez de ser él el que manda, está siendo manipulado. Básicamente tratar de hacer un personaje de bueno a malo lleva tiempo y hay que tomarlo con calma. Simplemente trata de bajarle 2 rayitas a la historia y tratar de enfocarte un poco en el desarrollo. Simplemente tratando de hacer que el personaje dude y, por ejemplo, dándole algunos motivos por lo cual hacerlo. No solo de que el personaje diga, oye, únete a nosotros. No, no solo por eso. Tiene que tener momentos en donde dude y donde tenga momentos en donde puedas notar que sí está dudando, que sí piensa en algunas ocasiones que algo podría estar mal con eso. Otro buen ejemplo de esto es Megamente, un personaje que, como ya sabemos, en el final se volvió bueno, pero que en el principio siempre fue un villano gracias a malos ejemplos que le dieron desde que era un niño. Y este es un gran ejemplo gracias a que Megamente es una de las cosas que estuvo muy adelantada a su época, gracias a que durante toda la película vemos cómo es que él tiene dudas existenciales que todo villano podría tener después de tener algún tipo de victoria. Como qué pasa después de cumplir tu objetivo, qué pasa después de derrotar al héroe, de ya no tener un némesis. Es un gran ejemplo de cómo es dudas existenciales acerca de un villano, al punto de llegar a crear a un nuevo héroe para repetir el ciclo, para volver a su zona de confort. Y es que Megamente durante toda la película fue un villano, pero que tenía buenas intenciones, que era bueno, pero que simplemente no lo sabía. Es un gran ejemplo de esto, de cómo es hacer un personaje villano y cómo volverlo un héroe después de todas las acciones que hace, que fue inculcado de mala manera y que después de todo al final de la película se da cuenta de su verdadero sentido de vivir. No era la necesidad de tener un villano, ni siquiera él tenía que serlo. Él tenía que ser una persona buena y simplemente no arraigarse o sostenerse de una zona de confort. Y es un gran ejemplo de cómo es que algunos personajes podrían hacerse pues más humanos y más identificables. Pero como ya sabemos, por desgracia, la mayoría de personajes llegan a ser solo personajes increíblemente predecibles, personajes superpoderosos y nada entrañables, y simplemente Supermans que solo nos lo ven así como que, hey, te tienes que encariñar con él porque es el protagonista, encariñate con él, o si no estás viendo mal la cinta o todo lo que se te inculca con todo esto. Es un mal desarrollo si es que lo vemos de esta forma. Y los personajes secundarios se llevan muchísima mala atención gracias a que tienen más actitudes de las que nosotros quisiéramos ver que lo que tienen los propios protagonistas ya en sus mentes. Ahora vamos con los personajes secundarios. Los personajes secundarios normalmente los llegamos a querer muchísimo más gracias a que nos caen mejor, tienen una personalidad muchísimo mejor que la del héroe, o simplemente tienen motivos que son muchísimo más entendibles, que eso es lo que vamos a hablar después. Y es que hay un punto clave con esto, y es que aparte de tener lo que carecen los protagonistas, tienen el siguiente punto: un mejor carácter, y simplemente aumentan las expectativas del espectador. Un buen personaje secundario es ese personaje que llega a ser entrañable gracias a que tiene una actitud más humana que la del héroe. Normalmente los directores o los creadores de este tipo de cosas creen que un personaje protagonista siempre tiene que ser un Superman, un personaje que no tiene debilidades o que solo tiene que ser un personaje que es duro como roca y no tiene debilidades. Y eso simplemente es algo que no
Para nada, simplemente no. En cambio, los personajes secundarios, ya que tienen más debilidades, llegas a tener empatía por ellos y llegas incluso a quererlos más por eso. Te llegas a identificar gracias a que tienes problemas similares a los de ellos y sabes que son personajes más humanos, personajes que no son simplemente máquinas. Son personajes que te caen muchísimo mejor gracias a que tienen actitudes o momentos muchísimo más reales, muchísimo más creíbles. Y también esto pasa con cosas como por ejemplo las actitudes de los mismos, ya que por ejemplo los protagonistas, si bien llegan a tener una buena actitud, los personajes secundarios se llevan muchísimo más los reflectores de un cierto público, ya que llegan a tener algunas actitudes que nos gustan más. Por ejemplo, algún personaje secundario llega a tener simplemente la característica de ser unidimensional. Simplemente llegan a tener el mismo motivo, más que nada en las películas de acción o de superhéroes, el anime, videojuegos, este tipo de cosas, que simplemente llegan a ser el mismo objetivo. Siempre tienen el mismo motivo de volverse más fuertes, vencer al villano, salvar a la chica, salvar el mundo, ser reconocido y ya. Normalmente solo tienen ese tipo de objetivos los personajes principales, que muchas personas creen que pues están bien, en donde simplemente ya llega a ser muchísimo más repetitivo que varios clichés del cine. En cambio, el personaje secundario llega a tener muchísimos otros motivos y simplemente llega a ser más querido por eso. Ayuda al personaje principal a cumplir su objetivo, pero eso no significa que simplemente tenga la misma mente, el mismo pensamiento que el héroe principal. Por eso es que normalmente amamos más a los personajes secundarios, ya que tienen algo mejor, algo más que ofrecer que solo eso, aparte de tener actitudes muchísimo mejores, y incluso en momentos llegan a tener muchísimas más acciones que llegan a ser muchísimo más icónicas que las que hace el héroe principal. Y hay veces en donde los personajes principales llegan a ser unidimensionales, solo llegan a tener una línea en todo esto, y no es tanto que sea tan bueno que digamos. Y pues por eso es que los personajes secundarios llegan a tener más atención que los propios personajes principales. Los personajes secundarios llegan a tener un enfoque muchísimo más diferente y original a de los típicos protagonistas, ya que ayudan al personaje principal pero por otros motivos. Por ejemplo, una familia a la cual cuidar, una chica a la cual pues querer proteger, tener muchísimas cosas como por ejemplo tratar de querer alcanzar un objetivo muchísimo más diferente que solo ser el héroe de turno. Y solo eso, tener un enfoque diferente o simplemente algún tipo de objetivo muchísimo más original o interesante que la del propio héroe. Los personajes secundarios llegan a tener muchísimas cosas que los héroes nunca han tenido o que simplemente no tienen. Actitudes que nos gustan más, ya que son los toques de comedia o los toques muchísimo más humanos de la serie, o momentos en donde simplemente ellos te agradan muchísimo mejor, ya que tienen los momentos más geniales de la cinta, no solo por su personalidad, sino que también por sus objetivos, aunque también llegan a ser simplemente porque te agradan más, porque tienen una mejor personalidad, te caen muchísimo mejor. Y creo que eso es lo que más se puede decir que nos gusta de un personaje secundario. Un personaje secundario llega a darnos otra perspectiva. Y un personaje secundario no solo se requiere que sea el amigo del protagonista, sino también puede ser un villano. Y el villano en algunas ocasiones llega a ser muchísimo mejor que el héroe gracias a tener motivos muchísimo mejores. Motivos a los cuales me gustaría llamar la razón por la cual un villano es malo. Un villano llega a ser muchísimo mejor que un héroe gracias a tener enfoques muchísimo mejores. Por ejemplo, tiene una actitud muchísimo mejor o una personalidad muchísimo más característica, algo que nos gusta más y que tiene dotes que se llevan toda la atención. Como por ejemplo el Joker de Heath Ledger, que es muchísimo más reconocido hoy en día y que les agrada más a la gente que el Batman de The Dark Knight. O por ejemplo, los villanos que llegan a tener un motivo entendible por lo cual hacen lo que hacen. Por ejemplo, tener un motivo por lo cual hacer las cosas y querer tener justicia por sus propias manos. Como esos villanos que matan no por matar, sino esos villanos que lo hacen porque saben que las personas que se consideran buenas
no traen justicia, como Light de Death Note, que siempre se ha considerado como el bueno de la película o de la serie, porque él ha querido traer justicia a su manera. Su motivo es entendible. Sus acciones sí llegan a ser malas, pero tiene un motivo al cual es entendible en algunas ocasiones y que llega a pues transmitir algo de que es muchísimo más entrañable que los motivos de un héroe, que son los mismos de siempre. Como por ejemplo, un motivo muy válido sería un villano que al ver que en su locación en donde está, como una ciudad, ve que no hay justicia y que todo es corrupción y eso, trata de traer justicia con sus propias manos. O un villano que fue malo porque tuvo una infancia muy mala, todos lo trataron de una manera increíblemente injusta, lo maltrataban, sus padres no lo querían, fue abandonado, todos lo trataban como si fuera el más débil del grupo, lo golpeaban y simplemente nadie era bueno con él. Y por eso es que se hizo malo. Tal vez sus intenciones fueran simplemente como un berrinche, pero se entiende gracias a que su infancia fue mala y por eso quiere vengarse, que tal vez no sea lo mejor del mundo, pero sí se entiende por qué lo hace. Se entiende porque tuvo una infancia mala y por eso es que maltrata a los demás por el maltrato que sufrió en su pasado. Estas, entre otras razones, son las cuales un villano llega a ser muchísimo mejor que un héroe en varias ocasiones, ya que, como ya dije, un héroe simplemente se queda con el típico cliché de ser fuerte, vencer al villano, salvar al mundo. El villano tiene un enfoque muchísimo mayor y por eso es que normalmente el héroe simplemente no tiene una exploración tan grande como la de un villano o de otro personaje secundario. Esto no quiere decir, este video no tiene la intención de querer hacer todos los protagonistas buenos y que todos los personajes secundarios o los villanos se vayan al caño. Los personajes secundarios me gustan mucho y créanme, son de lo mejor de una película, traen un enfoque diferente, me gusta demasiado y créanme, es algo que de verdad aprecio muchísimo más. Pero saben, la verdad es que sí quisiera que un personaje secundario fuera tan bueno como lo es un personaje principal. Y por eso es que aquí te vengo a dejar algunos ejemplos de cómo hacer un buen personaje principal según mi experiencia y cómo es que yo creo que un personaje principal, un protagonista, debería serlo. Tanjiro de Demon Slayer es uno de los mejores ejemplos de un buen personaje principal en el anime, ya que lo que hace no es porque quiere ser el más fuerte o porque quiere salvar al mundo de varias amenazas, sino que lo hace porque quiere salvar a su hermana, quiere defender a sus seres queridos, tomándole incluso más de 1 año y medio para fortalecer todas sus habilidades, e incluso en el camino aprendiendo muchísimo más, haciéndolo por sus seres queridos, no porque el mundo lo necesite como un héroe salvador, lo hace con un buen desarrollo en sí también, al igual que lo hace en los videojuegos Joel Miller de The Last of Us. Ya que a lo largo de esta historia podemos ver por qué es que podemos empatizar con él. La muerte de su hija fue la razón por la cual tiene esa actitud súper reservada, ya que gracias a personajes como Ellie fue que pudo cambiar su actitud con un buen desarrollo a lo largo de toda la historia, pasando de un personaje súper reservado y serio a alguien súper amoroso que incluso puede sacrificar a toda la existencia humana solo por esa persona que tanto ama para protegerla. Y por último, el Joker de Joaquin Phoenix es un gran ejemplo de cómo hacer una historia enfocada en un villano, ya que no solo es el típico villano que hizo las acciones que hizo solo por querer dinero o por ser alguien más fuerte, sino porque quería que la gente dejara de maltratarlo y quería ser alguien respetable, llegando al punto de volverse un villano porque la gente lo hizo así. Porque no solo lo hizo por un simple berrinche, lo hizo porque la gente lo trataba como alguien inferior. Un buen personaje principal no tiene que ser obligatoriamente todopoderoso y perfecto. Un personaje principal bueno es ese que tiene debilidades y que va aprendiendo de eso, que poco a poco se va esforzando para ser un mejor personaje. Y por eso es que se necesita tener eso en cuenta. Un personaje secundario o varios personajes secundarios también son necesarios que se hagan bien, pero un personaje principal también se tiene que hacer de buena manera. Porque así no solo se va a quedar con el típico cliché de los personajes principales son inferiores simplemente porque son acartonados. Así que por favor, hagamos buenos personajes principales, ya que necesitamos un mejor enfoque para eso. Tenemos que hacerlos muchísimo mejor y que no solo se queden estancados como siempre en ser lo mismo. Porque así se puede tener un mejor personaje y no solo tenerse en cuenta los personajes secundarios y que solo sea el típico
rey de Disney, el príncipe de Disney que va a salvar al mundo y ya. Se necesitan mejores enfoques y se necesita tener un mejor método para crear eso. Mejores personajes principales no solo tienen que ser todos poderosos, con muchas habilidades y simplemente super fuertes, perfectos, como un dios. Un personaje principal que sí es de admirarse es aquel que va aprendiendo de sus errores y que va esforzándose para hacerse fuerte, pero con su propio esfuerzo, no porque haya nacido. Un personaje secundario bueno es algo necesario también para el desarrollo de un personaje principal, pero un personaje principal también no solo depende de esos personajes, sino también de él mismo, ya que una buena frase para definirlo es que un buen protagonista no se nace, se hace, y esto es lo que se necesita para próximas historias que espero que sí se puedan hacer. Ya con esto podemos descansar otro mes, ¿verdad? ¡Perfecto! Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Mi nombre es ChrisFDG y te agradecería si es que le das un like y te suscribieras a este canal y que comentaras qué otros temas te gustarían ver en este tipo de cosas, para que así pues pudiera hacerlos, y si me interesa pues los haga ya de una. Así que muchísimas gracias por ver este video y créeme que me gustaría muchísimo más si es que compartieras este video con tus amigos, para que así pudiera pues expandirse todo esto y pues pudiera llegar este video y mi canal en general a muchísimos más hogares, muchísimas más familias, personas y en general todo eso para pues traer un poco más de entretenimiento a esa gente. Así que muchísimas gracias por verlo. Mi nombre es ChrisFDG, un youtuber amigo suyo, y nos vemos hasta la siguiente. Adiós.